autoridades electorales, sean administrativas o jurisdiccionales, y lo planteo así porque si bien por lo regular se puede sospechar que el tema de la argumentación y la interpretación son propias y exclusivas de los operadores judiciales del derecho, lo cierto es que no es así. Creo que a estas alturas del partido todos podríamos y todas podríamos convenir en que la necesidad de dar razones o la obligación de dar razones, y no solo cualquier razón, sino buenas razones, las mejores razones, pues es propia y correspondiente a todas las autoridades del Estado mexicano, incluidas, por supuesto, las electorales, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional, de tal manera que partiendo de ese presupuesto y partiendo también de el hecho de que muchas de las decisiones que toman las autoridades administrativas reclaman también, pues, no solo la aplicación de normas jurídicas, sino sobre todo la justificación, el razonamiento en torno a la individualización de esas normas en situaciones concretas, pues me parece que bien podríamos, insisto, que convenir en que el ejercicio argumentativo y la labor de interpretación no es exclusiva del ámbito judicial y sin embargo, bueno, es el que el prototipo o aquel que por antonomasia, en el que pensamos por antonomasia cuando nos referimos a la argumentación y la interpretación jurídicas. Mi objetivo en esta sesión 1 es, bueno, mis objetivos en esta sesión serían, primero, evitar que esto sea un monólogo. Les invito a que sea utilizando la herramienta de la mano o abriendo su micrófono directamente, en cualquier momento intervengan, les hago la más cordial invitación, sea para hacer algún comentario, hacer alguna crítica o expresar alguna duda. Con muchísimo gusto serán bienvenidas sus participaciones, sus intervenciones. Y por otro lado, mi otro objetivo es, por un lado, acercarme a estos temas, alejado de, por lo menos lo que yo he visto, la tradicional forma de transmitir estos temas, partiendo de ciertas teorías que no por, en este caso, no porque no parta yo de esas teorías, las considere innecesarias. Al contrario, me parece que no hay, para una buena práctica, no hay nada mejor que una buena teoría. Y sin embargo, mi objetivo en esta ocasión es que nos acerquemos en estas dos sesiones, en estas 4 horas que vamos a tener juntos, compartiendo, pues que nos acerquemos a estos temas desde un aspecto más bien procesal, precisamente para identificar cómo es que estas buenas teorías de la argumentación, de la interpretación, tienen una utilidad práctica indudable, sobre todo cuando estamos presenciando cómo operan esos sujetos o los sujetos en general con normas jurídicas. Es decir, partimos del presupuesto de que vamos a observar a los y las operadoras jurídicas. Por operadores jurídicos en general, les propongo, bueno, más bien yo me refiero y les planteo, me refiero a todos aquellos sujetos, todas aquellas personas u órganos, ¿sí?, integrados a su vez por personas, que hacen algo con normas jurídicas. Y recordemos que las 3 operaciones básicas que desahogamos con las normas jurídicas, pues son creación, aplicación e interpretación. Son nuestras 3 operaciones básicas. Esto que denominamos sistema jurídico o sistema normativo, en particular el mexicano, pues es una enorme o un enorme conjunto de cadenas, ¿sí?, que tienen un eslabón inicial o un inicio muy claro e identificado desde el punto de vista normativo, que es precisamente la norma fundante, la norma que le da
origen a todo el demás, a todas las demás normas del sistema. Y bueno, estamos en presencia de una constante creación y recreación de estas cadenas normativas hasta llegar a pues, los últimos eslabones cuando estamos en presencia de normas jurídicas individuales cuya aplicación no genera, no entraña, no provoca una posterior creación. En el ínterim, digamos, entre estos dos polos, entre estos dos límites, una norma fundada, digamos, creada, dada, establecida, no por otra norma, sino por cuestiones fácticas, y a partir de ahí una cadena de aplicación de esta norma fundamental y que va en esa aplicación a generar, a permitir la creación de subsecuentes normas hasta la creación de normas jurídicas individuales cuya ejecución o aplicación no entraña o no genera una posterior creación de otra norma. En esos dos puntos, en esos parámetros, los operadores jurídicos, quienes hacen cosas con las normas, lo que hacen es esto, aplicar y crear, y en el camino interpretar. ¿Por qué interpretar? Pues precisamente, como lo vamos a ver ahora, porque nuestras normas jurídicas están plasmadas en textos. Ordinariamente la interpretación relacionada con el derecho, la interpretación jurídica, es una interpretación de textos. A ver, yo diría, me atrevería a afirmar, es una interpretación de materiales en los que se plasman o se objetivizan las prescripciones dadas o emitidas por un determinado sujeto. El clásico ejemplo de esta estela, esta piedra, donde se plasma el conocido Código de Hammurabi, ¿sí? Pues es diríamos hoy, un cierto dispositivo que reclama la asignación de un determinado sentido o significado. Y de ahí en adelante, lo que vamos a encontrar cuando hablamos de derecho y de interpretación jurídica, pues es precisamente esa labor, esa tarea o esa función que desempeñan quienes están utilizando las normas para algo, quienes las usan, ¿sí? Les atribuyen a esos dispositivos en los que se plasman o se objetivizan las prescripciones jurídicas, pues les dan cierto sentido o significado. Ordinariamente, y regreso al punto del que partí, nuestras normas están plasmadas en documentos. Esos documentos, ¿sí?, reciben diferentes nombres en atención a quién lo creó, cómo lo creó y bajo qué condiciones o procedimientos fueron creadas esos documentos o mejor dicho, más propiamente, esas prescripciones. Interpretamos documentos denominados constitución, ley, reglamento, tratado, sentencia, jurisprudencia, contrato, todo eso es susceptible de ser interpretado. ¿Por qué? Porque es un objeto, es un documento sin duda, y como documento es un objeto, y como documento que contiene expresiones lingüísticas, porque lo escribió alguien ahí puso en el lenguaje ordinario que todos manejamos, anotó sus prescripciones, las prescripciones que emitió. Bueno, pues ese objeto que contiene lenguaje reclama una interpretación, en otras palabras, que se le atribuya por quien lo está utilizando, por quien lo está empleando, que le atribuya a ese sujeto cierto sentido o significado. No he utilizado la palabra ni el correcto significado, ni el auténtico significado, ni el verdadero significado. Simplemente dije cierto significado. ¿Por qué? Porque lo correcto, lo verdadero o lo auténtico de esa interpretación no es algo inherente
a la interpretación misma, a la dotación de sentido o significado. Y a mí en esta ocasión lo que me mueve es simplemente resaltar la operación que llevamos a cabo todos y todas cuando interpretamos. ¿Por qué? Pues porque absolutamente todos nosotros, todas nosotras, transitamos en nuestra vida atribuyendo sentido o significado no solamente a las cosas, sino a los gestos, a las frases que estoy yo emitiendo, a la manera en que utilizamos nuestras manos, ¿sí? Cómo ladeamos la cabeza. En este momento y sobre todo ahorita, digamos, en esta nueva forma de comunicarnos y de estar juntos a pesar de la distancia, todos nos vemos nuestras caritas. Como nunca antes, la interpretación de nuestros gestos cobra ¿cómo decirlo? Una evidencia enorme. Si estuviésemos presencialmente en un aula, quizá no estaríamos fijándonos con el detalle con el que nos estamos fijando en este momento en cómo don Saúl, don Aldo, doña Liliana, doña Claudia, doña María Elena, o yo, ¿sí? Estamos haciendo gestos, estamos ladeando la cabeza, o estamos haciendo otras cosas. Bueno, en nuestra vida cotidiana nos la pasamos atribuyendo sentido o significado, no solamente a nuestros gestos, sino sobre todo a los objetos. Y entre esos objetos están los que llamamos documentos o textos. Y en esos textos entre esos textos, pues o documentos, podemos encontrar desde el TV y novelas, ¿sí? Hasta, ¿qué les gusta? Letras libres o nexos tan mencionados últimamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero también podemos encontrar el Excelsior, Milenio, solo por mencionar algunos de los textos con los que ordinariamente nos relacionamos. ¿Qué decir de Wikipedia? Pues claro, no necesariamente, claro, la podemos imprimir, ¿verdad? La página, o la definición que estamos buscando, o la biografía de la persona, pero propiamente ya no es el dispositivo, nosotros lo decidimos. Lo leemos en nuestro telefonito, en la computadora, o lo imprimimos. Pero no deja de ser, digamos, un dispositivo que contiene texto, que contiene lenguaje escrito, de la misma manera que los libros que cada uno de ustedes esté leyendo, o la revista, el cuento, en fin. Y cuando estamos precisamente leyendo esos documentos, esos textos, en no pocas ocasiones podemos enfrentar nosotros, quien lo está leyendo, enfrentarnos a una situación de duda. La duda es resultado de nuestra inseguridad o incerteza. En otras palabras, ¿qué quiso decir? ¿A qué se refiere? Y esto sucede tanto cuando estamos leyendo una nota periodística, sea porque la redacción no nos ayuda, o cuando estamos leyendo alguna novela, ¿sí? O algún libro de derecho. Sí, cuando estamos leyendo Introducción al Estudio del Derecho del autor que ustedes quieran, o cuando estamos leyendo Manual de Derecho Electoral del autor que ustedes quieran, o la autora que ustedes quieran. Bueno, podemos enfrentarnos a una situación en la que no tenemos certeza de lo que se nos está tratando de comunicar, el mensaje que se nos está enviando, no tenemos certeza de qué se quiso decir, o bien se habrá querido decir A o se habrá querido decir B, porque son dos situaciones distintas, donde no tenemos idea alguna de a qué se refirió, o bien nosotros mismos tenemos dos alternativas, identificamos dos posibles alternativas de a qué se quiso referir quien redactó el texto. Si esto es así en la vida cotidiana u ordinaria, bueno,
cuando estamos utilizando textos normativos, es decir, documentos que contienen prescripciones, ¿sí? Cuando estamos utilizando documentos normativos, textos normativos, con la misma razón, así como en la vida ordinaria se presentan dudas, por igual razón se nos pueden presentar dudas cuando estamos leyendo ese texto, ese documento denominado Constitución, Tratado, Ley General, Ley Federal, Ley Estatal, Reglamento, Sentencia, Jurisprudencia, Contrato. Está en las noticias recientes, ¿sí? Se menciona esta situación que se presenta en torno a la construcción de automóviles en Norteamérica, a la luz o en el marco del Tratado de Libre Comercio. Por un lado, digamos, los mexicanos interpretamos, o sea, entendemos de una cierta manera la regla del 70-30 del porciento de construcción o armado de un vehículo, es decir, según la regla, el vehículo, para que se considere armado, fabricado, hecho en Estados Unidos, Canadá o México, pues debe de haber sido construido, armado, al menos en el 70% de su totalidad, con piezas y en el país en el país de origen. Los mexicanos entendemos que el 70-30, el porcentaje es una relación, ¿verdad? Que el 70-30 se refiere a la totalidad del auto armado. Para los norteamericanos, el 70-30 se refiere a cada una de las partes que componen, los sistemas que componen la totalidad del vehículo. Y no es lo mismo hablar del 70-30 del vehículo completo que hablar del 70-30 de la transmisión automática, por ejemplo. Eso sin contar el otro conflicto que ya empezamos a visorar en torno a si está permitido o no que el gobierno norteamericano conceda ciertos privilegios fiscales para incentivar la producción de vehículos eléctricos, que según México, por este lado, se considera que no está permitido dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. En fin, si esto es así, si entre los propios países puede haber diferencias de interpretación respecto de un texto normativo, digo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, ¿sí? Evidentemente es un texto normativo y las partes, conocedoras de que se pueden presentar problemas de sentido o de significado o de interpretación, pues prevén en el propio texto pues el recurrir a paneles de expertos para resolver estos problemas. En fin, si esto es así, pues en la operación de todos nosotros como operadores jurídicos o en nuestro desempeño como operadores y operadoras jurídicas, se pueden presentar los mismos problemas de sentido o de significado. Tratándose de la composición de conflictos de intereses, por ejemplo, a través de procesos o de procedimientos seguidos en forma de juicios, pues esto se hace aún más evidente. ¿Por qué? Porque el contexto en el que leamos ese documento, ese texto normativo, que consideramos útil para tomar una decisión, y cuando digo tomar una decisión estoy pensando desde el si se concede o no una licencia para vender, expender, ¿sí? Bebidas alcohólicas en un determinado lugar y en un cierto horario, hasta la decisión consistente en si se satisface o no la pretensión procesal de algún sujeto que haya, ¿sí?, ejercido la acción procesal, vamos, que haya demandado para obtener la satisfacción, ¿sí?, de algún interés propio. Entonces, en estos campos así tan abiertos, o en este campo tan abierto que se da, insisto, cuando hablamos de toma de decisiones, y la toma de la decisión va, reitero, desde
si me conceden o no, si me dan o no mi licencia, si me conceden, me expiden mi licencia para manejar o mi credencial para votar, esa es una decisión, si me la dan o no, hasta si se anula o no una elección, por ejemplo. Estoy pensando en Iliatenco, estoy pensando en Tlaquepaque, solo por referirme a los dos casos más recientes y de los que más hemos sabido a través de los periódicos. Bueno, estas decisiones que toman esos operadores jurídicos, e insisto, los operadores jurídicos lo son prácticamente todas las personas que hacen algo con normas. Si don Aldo y don Saúl, por ejemplo, o don Salomón y doña Angélica celebran un contrato, el que ustedes quieran, de compraventa, de arrendamiento, ¿sí? De mutuo, el contrato que ustedes quisieran, ¿sí? No es indispensable que doña Angélica, don Aldo, don Saúl o don Salomón estén licenciadas o licenciados en Derecho. No es indispensable, ¿eh? Y sin embargo, estarían ustedes creando, al momento de celebrar el contrato, una norma jurídica individual. Claro, en el fondo están aplicando normas previas, normas, vamos a llamarlo así, de mayor jerarquía. Sí, empezamos desde la Constitución, claro, pero en concreto se trata de que están ustedes aplicando en ese supuesto, en la generación o en la celebración de un contrato, pues están aplicando, aún quizás sin saberlo, ¿sí?, las normas generales del Código Civil correspondiente, o del Código Mercantil, o de alguna otra norma general. Son ustedes operadores y operadoras jurídicas. Es más, el conflicto que puede llegar a presentarse puede tener su origen en la manera distinta en que don Aldo y don Saúl leen ese contrato que firmaron entre ellos, ese contrato que celebraron. Quizá don Aldo lo lee de una manera y don Saúl de otra. Ese puede ser el origen, ¿sí?, de un juicio, porque si no se ponen ustedes de acuerdo, pues el interés de uno consistirá en someter el interés del otro al propio interés. Y para conseguir eso va uno y le toca la puerta a la jurisdicción, ¿verdad? En general, a los jueces y las juezas. Y toca uno la puerta, le abren a uno la puerta, se verifica que se hayan cumplido, ¿verdad?, esos requisitos previos para poder entrar, y ya que entramos, pues quien está juzgando nos pregunta, ¿y usted qué quiere, verdad? Y claro, sea don Aldo o don Saúl, le expresarán lo que quieren, es decir, su pretensión. Y a esa pretensión, no, pues es que yo quiero que jueza, le ordene a Saúl que... La pregunta consecuente es, ay, ¿por qué usted quiere eso, don Aldo? ¿Por qué lo quiere? Ya me manifestó su pretensión. Ahora expréseme la causa de su pretensión. ¿Qué es lo que le hace o le mueve a pedir lo que me está pidiendo? La famosa causa petendi. Y esa causa petendi, digamos, la podemos diseccionar en dos grandes elementos. Por un lado, seguramente para sostener su pretensión, don Aldo le expresará a quien juzga o le manifestará o le hará ciertas afirmaciones. Yo soy fulano de tal, en este caso yo soy Aldo David, yo soy legítimo propietario de tal inmueble y yo en tal fecha conocí y celebré contrato con Saúl Otoniel, supongo que debe ser Otniel, ¿sí? Y en fin, le hará afirmaciones hasta llegar al punto de fix que no me paga la renta. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero esas afirmaciones que hace don Aldo, a lo que ordinariamente en las demandas denominamos hechos, pero que evidentemente no son hechos como, digamos, no son, no es una
reproducción de lo que pasó, ¿verdad? Sino son afirmaciones que se hacen en torno a algo que ya pasó y que es irrepetible. ¿Cuántas veces van a firmar el mismo contrato? Pues una sola vez, de la misma manera que cuántas veces es posible sacar los votos de una urna, pues una sola vez, nada más. Eso sucede una vez y no vuelve a ocurrir. Lo que se afirme respecto de eso que ya ocurrió y que no puede volver a ocurrir, ¿sí? Son afirmaciones, afirmamos sobre lo que ya pasó. ¿Y por qué lo tiene que afirmar así don Aldo? Pues que evidentemente quien juzga no estuvo presente, ¿verdad? Es más, no conoce ni a don Aldo ni a don Saúl, no sabe dónde, vamos, no tiene la menor información, el menor conocimiento del conflicto de intereses que se plantea entre estas dos personas. Entonces, se tienen que hacer afirmaciones. De esas afirmaciones hay que identificar, pues evidentemente, las que son relevantes para el planteamiento del conflicto y esas afirmaciones cuya demostración es fundamental para poder tomar una decisión. Es decir, de todas las afirmaciones que haga don Aldo, pues seguramente habrá algunas que se considerarán que no son indispensables para el planteamiento y resolución del problema. Y sin embargo, habrá otras que serán fundamentales. Luego entonces, de todas esas afirmaciones, habrá que identificar las que reclaman o exigen, en términos procesales, prueba. Y por otro lado, ¿sí? Ya que quien actuó manifiesta su pretensión, ¿qué es lo que pide? En términos generales y genéricos, lo que pide quien actúa es que se somete el interés del otro al interés propio. Ya en términos concretos se trata de expresar que a ti, juez o jueza, te solicito que ordenes que se me registre como candidato para tal puesto de elección popular. Ah, ¿por qué? Ah, porque considero que tengo mejor derecho que la persona que obtuvo su registro mediante petición del partido político en el que militamos ambas. Ese es mi punto, mi causa petendi. Ah, tengo que hacer afirmaciones. Yo soy Carlos, yo soy militante de tal partido, me inscribí conforme a la convocatoria que fue emitida en tal fecha, me inscribí en el proceso interno de selección de tal candidatura, participé, en fin, afirmaciones. Y la otra parte de la causa petendi, sin que sea una exigencia procesal, lo sabemos bien, es la afirmación, aunque sea implícita, de que mi pretensión, lo que yo quiero, está tutelado, tiene su base, tiene su fundamento en el ordenamiento jurídico. Es decir, hay algún elemento normativo en el cual me estoy apoyando para pedir lo que estoy pidiendo. Insisto, sabemos todos, todas, que este segundo elemento no es indispensable que sea expresado, pero quien juzga, evidentemente, lo tiene que identificar. Recordemos que partimos del presupuesto de que quien sabe el derecho es quien juzga, no necesariamente quienes acuden ante esa persona que juzga para que les resuelva el conflicto o el problema. De tal manera que con la exposición de los hechos que sustentan la pretensión, en principio sería posible, ¿sí? No solamente, claro, habiendo revisado que se cumplen con los presupuestos procesales, sería posible el dictado de una resolución de fondo en el hipotético caso que estoy planteando. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la argumentación y la interpretación? Siguiente punto, ¿verdad? Pues tiene que ver con el hecho de que, uno, acabo yo de mencionar que seguramente, o es posible en mi ejemplo, que hayan llegado hasta un
tribunal, hasta una oficina judicial, hasta un juzgado, don Saúl y don Aldo, hasta allá hayan llegado en razón o debido a que cada uno interpretó de manera distinta, diferente, un mismo texto normativo. Cuando quien juzga le pide a don Aldo, pero también a don Saúl en su momento, cuando le notifican o le emplazan, mejor dicho, al juicio, ¿sí? Don Saúl, pues, evidentemente podrá discutir. Primero, evidentemente, se va a oponer a la pretensión de don Aldo. Claro, es un ejemplo, puede que no suceda así, ¿verdad? Pero ordinariamente quien es demandado, ¿sí? El sujeto demandado, se opone, es decir, no asume, no acepta someter su interés al interés de la contraparte. Y esa oposición, ¿sí? Pues algún fundamento tendrá que tener. ¿Qué razones? Así como don Aldo ha de dar razones que justifiquen o sostengan su pretensión, don Saúl, en su caso, tendrá que dar razones que sostengan su oposición a la pretensión de don Aldo. Y esto sin mencionar que quien decide, evidentemente, y al margen de la obligación constitucional prevista en el 16, en el artículo 16 constitucional, al margen de eso, ahorita vamos a ver que es fundamental, pero al margen de que exista, independientemente de que exista esa prescripción, esa obligación de toda autoridad mexicana, insisto, al margen de eso, lo cierto es que quien decide, pues tiene la carga racional de justificarnos, de darnos sus razones en torno a su decisión. Esto es, digamos, también muy evidente en nuestra vida cotidiana. El que yo esté utilizando un suéter verde en este momento implica una decisión que tomé hace rato, ¿verdad? De entrada, porque aquí donde yo estoy hace un frío espantoso. ¿Sí? Esto se calienta como por ahí de las 3 o 4 de la tarde, ya que le dio el sol. Pero ahorita hace un frío bárbaro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me puse el suéter? ¿Por qué verde? Sinceramente, esta decisión mía no afecta a nadie. Pero cuando mi decisión afecta a alguien más, a otra persona, digamos, es casi un reclamo de cualquier sujeto racional. ¿Por qué? Insisto, esto es evidente hasta en nuestra vida cotidiana. El famoso, no eres tú, soy yo. ¿Sí? Eso no es más que una especie de razón. Sí, no, tú no te sientas mal, ¿no? El problema no eres tú, el problema soy yo. Entonces, tú sigue tu vida. El que está mal soy yo. Estamos tratando de justificar, de dar razones. Si esto es así en la vida cotidiana, con mayor razón se presenta cuando un sujeto de poder, estamos hablando de cualquier poder, pero particular, de cualquier tipo de poder, no me refiero a los poderes del Estado, no, cualquier sujeto en situación de poder, es decir, de ejercer cierto dominio sobre otro o sobre otra persona, ¿sí? En esas situaciones, la razón o la justificación cobra mayor importancia, y más cuando quien está tomando una decisión que nos afecta es una autoridad pública, es un agente del Estado, en este caso del Estado mexicano. Por eso, nuestro artículo 16 y su importancia tan grande. De tal manera que, y con esto cierro esta primera parte de la exposición,
nos la pasamos dando sentido o significado a los objetos, a las cosas, a los gestos, a las expresiones de todas las personas con las que nos relacionamos. Particularmente, como operadores jurídicos, nos enfrentamos con cierta regularidad, con cierta frecuencia, a dudas cuando estamos leyendo un texto normativo. Claro, a ver, perdón, si hay alguien que sea así, ahora sí que me gustaría conocerle. Alguien que por puro placer, digamos, o para matar el tiempo se ponga a leer la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o alguien que para dormir lea, no sé, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, alguien que pues, en el trayecto a su casa o a su trabajo, digamos, para ir matando el tiempo, no sé, se lea la Constitución, ¿verdad? Yo quiero conocer a alguien así, porque por lo regular estamos leyendo la LEGIPE, la Ley General de Medios de Impugnación, el Código Civil o la Constitución, sinceramente, o estamos estudiando Derecho y nos la tenemos que leer a fuerza para pasar el examen, ¿sí? O como operadores jurídicos las necesitamos, son textos a los que recurrimos porque tenemos una situación problemática enfrente. ¿Eso qué quiere decir? Que la duda que se nos genera cuando estamos leyendo la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Ley General la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o el Código Civil Federal, bueno, esa duda se nos presenta cuando lo queremos usar o cuando queremos emplear ese texto normativo para componer, para resolver una situación que se nos presentó en la vida cotidiana. Y entonces la duda, ¿sí? Es muy operativa. Digamos, sí, todos conocemos a estos grandes profesores universitarios, los llamados dogmáticos, ¿verdad? Los que hacen dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica? Pues esencialmente la descripción, inicialmente es la descripción. Por eso el metalenguaje no es la descripción de nuestras normas, o mejor dicho, de nuestros textos normativos, la sistematización de la misma, la explicación de esa sistematización y en su caso la identificación de problemas abstractos o muy generales y la dotación de solución a esos problemas que se identifican. Bueno, ellos, todas estas personas, ellas y ellos, estos dogmáticos, estas dogmáticas que se dedican a hacer esos estudios, útiles por supuesto, ¿sí? Pues claro, tampoco es que estén leyendo la Constitución o la Convención Americana de Derechos Humanos por un enorme placer que les genere o porque quieren despejar su cabeza, lo están haciendo porque a eso se dedican. De la misma manera que quien redacta demandas o quien redacta sentencias, pues lee esos textos normativos porque a eso se dedica, esa es su profesión, pues. De tal manera que cuando se nos plantea a nosotros, se nos presenta una duda de sentido, de significado en torno a un texto normativo, evidentemente o por lo regular, es porque queremos usar ese texto normativo para resolver un problema concreto que tenemos ahí en el escritorio, ahí en la oficina. No queremos hacer teoría, no queremos hacer dogma, no, queremos resolver el problema concreto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Y cuando estamos hablando de argumentación, regreso, digamos, unos cuantos minutos atrás, así hablamos de interpretación, o en ese sentido o contexto hablamos de interpretación y de interpretación jurídica. Y cuando hablamos de argumentación, ¿sí? Esencialmente nos referimos a todo este esfuerzo que realizamos todos nosotros y todas nosotras cuando tenemos que dar razones. Y cuando utilizo la palabra razón o el término razón, les propongo que lo distingamos al menos dos contextos
de este término: la razón como explicación y la razón como justificación. Lamentablemente acabamos de ser testigos, ¿sí? En mayor o menor medida, de dos hechos terribles, lamentables. En Estados Unidos, el sujeto que con su camioneta les pasó por encima a un montón de personas en un desfile navideño. Y hace unos cuantos días, ¿sí? Un par de días, ¿sí? También un automovilista que atropelló a unos peregrinos que venían a la basílica. ¿Por qué cito estos dos casos trágicos? Para tratar de transmitir lo siguiente. En ambos casos podemos encontrar una explicación de qué es lo que pasó. Pero en ninguno de los dos, me parece, podemos encontrar una justificación de lo que pasó. Son dos contextos, dos ámbitos diferentes. Muchas cosas las podemos explicar, pero quizá no las podamos justificar. Cuando hablamos de decisiones de los operadores jurídicos, les invito a que pensemos, a que nos centremos, no en el término razón entendido como explicación, donde hay una causa y un efecto, sino en el término razón en el sentido de justificación, es decir, de plantear razones, elementos para sostener que lo decidido es la mejor decisión posible. No en general, no en abstracto, no, es la mejor decisión posible que se pudo haber tomado en el caso concreto. Insisto, el objetivo es que nuestra óptica o la óptica que me gustaría transmitir o compartir con ustedes es muy operativa. No se trata, por lo menos entiendo yo, pues, en estos diplomados y particularmente en este tema, de que nos zambullamos, ¿verdad? En las grandes teorías de Toulmin, ¿sí? Y de, ahí se me fue, bueno, todo lo que nos ha divulgado Manuel Atienza, ¿sí? No necesariamente, insisto, no porque no sea útil, al contrario, para llegar al punto en el que estamos ahorita, es fundamental el digerir todas esas teorías, pero mi objetivo en esta ocasión es simplemente ofrecer un acercamiento desde el punto de vista más práctico posible para generar ese interés en todas y todos ustedes para ver con otras gafas, ¿sí?, lo que cotidianamente hacemos y generar quizá o provocar quizá la pregunta en torno a si lo que hacemos, todos nosotros, todas nosotras, es lo mejor que podemos hacer, si lo que estamos haciendo es lo mejor que podríamos hacer, la manera como lo hacemos. Pero bueno, no sé si hasta acá hubiese algún comentario, alguna duda, digamos, en esta primera parte de la exposición para llegar a la presentación. No sé si hubiese algún comentario, alguna duda. Y bueno, si no, en cualquier momento lo pueden plantear. El tema es, insisto, el acercarnos lo más prácticamente posible a la argumentación y la interpretación. Si nos la pasamos interpretando y también, la verdad, nos la pasamos dando razones, ¿sí?, en nuestra vida cotidiana, pues con igual o mayor razón, eso se presenta en la toma de las decisiones jurídicas. La decisión jurídica tradicionalmente, se nos ha dicho, reviste o puede revestir con mucha frecuencia el formato, la forma de un silogismo. El famoso silogismo aristotélico, ¿verdad?, donde hay una
premisa mayor, una premisa menor, y de ahí se sigue una conclusión. Claro, la lógica, esa lógica aristotélica, tradicional, clásica, etcétera, se centra en la forma. ¿A qué voy con esto? Pues aún con información que no sea correcta, materialmente correcta, podríamos construir un silogismo formalmente correcto. Esto lo dejo ahorita solo anotado o apuntado. Sigo con el tema del silogismo. La percepción de que la decisión jurídica, particularmente la decisión jurisdiccional, las que toman los jueces y las juezas, reviste la forma del silogismo, no es una afirmación exclusiva de los filósofos o los teóricos del derecho. En buena parte de nuestra jurisprudencia, de la Suprema Corte, de los tribunales, en fin, podemos identificar con claridad que prácticamente todos damos por hecho, particularmente quienes juzgan, que en efecto sus decisiones revisten la forma del silogismo. Eso no quiere decir que nos pasemos todos nosotros, ¿sí?, razonando a manera de silogismo o tomando decisiones bajo la forma de un silogismo. Ordinariamente, en nuestra vida cotidiana, echamos mano del silogismo cuando queremos analizar o justificar de mejor manera las decisiones que tomamos. Y por lo regular, no somos conscientes, insisto, por lo regular, no necesariamente somos conscientes de la operación que llevamos a cabo. No porque no la hagamos, sino porque estamos ya tan entrenados en la utilización de esas herramientas mentales que quizá no nos damos cuenta de cómo lo estamos utilizando, pero lo utilizamos. Tratándose de la decisión jurídica y en general de la decisión jurídica en general y en particular la decisión judicial, ¿sí?, se parte del presupuesto de que el silogismo lo formamos a partir de la premisa normativa o premisa mayor, que sería la norma, ¿sí? Yo les propondría, más bien sería la hipótesis normativa que hemos formado a partir de un o varios textos normativos. Entonces, ahí está nuestra premisa mayor, que es la hipótesis normativa. Nuestra premisa menor, que viene a estar constituida por lo que se ha aprobado, lo que está probado. En otras palabras, la premisa fáctica. Esto implica que construimos esa premisa después de haber no solamente hecho afirmaciones, sino haber aportado elementos que han sido desahogados y con base en los cuales se puede afirmar que tal o cual está probado. Una vez que tenemos esa afirmación, hemos constituido, hemos creado, o hemos formado o generado nuestra premisa fáctica, nuestra premisa menor. Todos recordamos, todas recordamos, o si no, les cuento. Hace muchos años, no sé si todavía, a los infantes y las infantas, ¿sí?, a los bebés, pues les daban para divertirse, para distraerse, una bola, ¿verdad? Un juguete bicolor, ¿sí?, una circunferencia, un balón como de plástico, rojo y azul. ¿Sí? Y adentro traía unos juguetitos amarillos, había que abrir el baloncito para que salieran los juguetitos, y la diversión o el entretenimiento consistía en que él o la pequeña pues, tenían que hacer pasar, tenían que meter por el huequito correspondiente la figura amarilla. Entonces ahí estaba, ¿sí? Y así aprendía. Claro,
Ya después cuando llegaba a la primaria se daba cuenta, o cuando llegamos a la primaria nos dimos cuenta que esas eran figuras geométricas, ¿no? Y figuras, tales o cuales figuras. Entonces estaba el trapecio, y estaba el cilindro, y estaba la elipsis, y estaba el círculo y el cuadrado y una estrella, en fin, si mal no recuerdo. Quienes ya no los usaron, bueno, pues eso existió hace algunos años. Pues fíjense que acá como operadores jurídicos hacemos fundamentalmente lo mismo, seguimos jugando con los mismos juguetes. ¿Por qué? Yo les acabo de decir que la premisa mayor o premisa normativa la forma el operador jurídico. Ojo con esto. En cada silogismo, en cada decisión concreta, en cada decisión en particular, es muy extraño que la premisa normativa esté dada de una vez y para siempre, ¿sí? De manera abstracta. Por lo regular el operador, ¿sí? La toma y de alguna manera le da forma a esa hipótesis normativa. Establece, digamos, haciendo la analogía con nunca he sabido cómo se llama, con el globito bicolor, rojo y azul, haciendo la analogía, la premisa normativa estriba en crear el hueco, el espacio por donde tenemos que meter la premisa, dirían los que saben, subsumir, ¿verdad? La premisa fáctica, los hechos que vienen a ser el juguetito amarillo. De tal manera que cuando tenemos el hueco y tenemos el juguetito amarillo, subsumimos, tratamos de hacer pasar el juguete amarillo por el hueco correspondiente. Bueno, esa operación es muy parecida a la que hacemos, ¿sí? Con las normas jurídicas. Y de ahí se sigue la generación de determinadas consecuencias. Claro, de las consecuencias de esta subsunción pueden derivarse a su vez estados o situaciones en las cuales, mejor dicho, es indispensable otra decisión. Porque una vez que está decidido, una vez que se ha subsumido, hecho la operación para afirmar que Carlos es responsable de haber cometido tal o cual falta o delito, y la consecuencia es a Carlos se le debe castigar con una pena que va de aquí a acá, ¿sí? La decisión siguiente es, ¿y con cuánto lo vamos a castigar? La individualización de la sanción, que reclama, insisto, otra decisión con otros elementos, más allá de la subsunción, o mejor dicho, de posterior a la subsunción que hicimos para determinar la responsabilidad del sujeto, en este caso de Carlos. Como ven, es un juego constante. Hasta donde acabo de exponer, cualquiera, seguramente, todos se dieron cuenta y todas se dieron cuenta, pues que realmente no es complicado subsumir la premisa fáctica en la premisa normativa. Digo, pues hasta los bebés lo hacen, ¿no? Prácticamente. ¿Qué es lo complicado entonces? Es que lo complicado, y todos lo sabemos, todas lo sabemos, es el establecimiento o fijación de las premisas. Ahí está el verdadero meollo de los problemas que enfrentamos los operadores jurídicos. La creación, la fijación, la determinación de la premisa normativa, es decir, la hipótesis que queremos actualizar o que se pretende que se actualice, y la fijación o construcción, ¿sí? O determinación de la premisa fáctica. Está aprobado que. Ahí es donde está lo complicado, lo verdaderamente complejo de la construcción del silogismo. Si llegado a este punto, bueno, hasta acá no sé qué opinión les merezca la analogía, si hay algún comentario, alguna duda. ¿No? Seguimos. Bueno, si esto es así,
Y otra vez regreso varios minutos atrás. Si esto es así y nos la pasamos en general atribuyendo sentido o significado a las cosas, a los textos, a los gestos, a las conductas, ¿sí? Y por otro lado, como sujetos racionales, y aquí esto de la razón también implica, y aquí hago un paréntesis, disculpen, identificarnos como sujetos de razón implica necesariamente dos elementos fundamentales. Uno, que yo reconozco al otro sujeto tan racional como yo. Es decir, somos iguales. Y dos, reconozco en el otro o en la otra, en el otro sujeto, la otredad, ¿sí? Le reconozco a la otredad plena libertad para razonar. Porque si mi decisión la va a afectar o le va a afectar, se me va a reclamar, se me va a exigir una justificación. La libertad y la igualdad están en la base, son presupuestos indispensables de todo este juego que estamos jugando y que queremos seguir jugando. Si no nos reconocemos como plenamente iguales y plenamente libres entre nosotros, no tiene caso hablar de razones. ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos en presencia de un ejercicio desnudo, crudo, de un poder. Pero como nos asumimos como sujetos o entes de razón, no es suficiente para ninguno de nosotros, ¿sí? Estar en un pleno, en un abierto, desnudo ejercicio de poder. Reclamamos el reconocimiento de nuestra igualdad y sobre todo de nuestra libertad. Estos dos presupuestos son fundamentales para, pues, digamos, introducirnos y empaparnos de todos estos temas de interpretación y argumentación. Y resulta que esos mismos presupuestos son los que comparten una forma democrática de gobierno. Y son las bases, son la base, ¿sí? De nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos. Luego, entonces, si compartimos o si se comparte la misma base entre la argumentación, la forma democrática de gobierno y los derechos humanos, pues necesariamente hay una relación entre una forma democrática o un Estado constitucional de derecho caracterizado por limitar y controlar el ejercicio del poder político, y por otro lado, la plena garantía de ejercicio o goce de nuestros derechos, porque esos derechos, nuestros derechos, solo los podemos cabalmente gozar y disfrutar cuando los poderes, no solamente los del Estado, sino cualquier otro poder, está limitado y controlado y no es una amenaza ni para nuestra libertad ni para nuestra igualdad. Y precisamente para que los sujetos de poder lo ejerzan ese poder de manera limitada y controlable, pues nos han de dar razones que justifiquen sus acciones. Al menos para que nos podamos defender, ¿verdad? Déjenme responder aquí. Doña Elizabeth Ordóñez, repetir esos 3 pasos. A ver, se refiere, doña Elizabeth, a ver, mejor, si puede abrir su micrófono para no errar en mi respuesta. ¿A qué paso se refiere? Ok. Bueno, a ver, yo entendería, se refiere a las 3 operaciones básicas, crear normas jurídicas, aplicar normas jurídicas e interpretar normas jurídicas.
Ahora bien, por otro lado, digamos, también son como 3 elementos a los que me referí cuando hablé de el silogismo: la fijación de la premisa normativa, la fijación o establecimiento de la premisa fáctica, o sea, premisa mayor, premisa menor, la subsunción, es decir, el verificar si lo que está probado, ¿sí? Cabe, embona perfectamente bien en la hipótesis, puede colmar la hipótesis normativa que ya establecimos, que ya formamos, ¿sí? Para generar la consecuencia normativamente prevista precisamente por esa premisa normativa. Pero acaba usted de responder que eran esas 3 primeras operaciones: creación, aplicación e interpretación jurídica o interpretación de textos normativos. Y aquí otra acotación u otra nota al pie. He utilizado la expresión o las palabras texto normativo para distinguir. Les propongo que distingamos entre el texto normativo, ¿sí?, y la norma. Algunos denominan a esto distinguir entre la disposición y la norma. En otras palabras, distinguir entre la textualidad o literalidad de lo que dice la Constitución o de lo que dice la ley y la norma que el intérprete extrae, deriva, ¿sí?, o genera de la lectura y del sentido, significado que le da a ese texto normativo. En no pocas ocasiones puede haber, ¿sí?, cierto alejamiento entre la norma, lo que se prescribe, y lo que la literalidad del texto contempla. En medio, lo que encontramos es la intervención de un sujeto que interpreta, que le da sentido a este texto normativo, y que al darle un determinado sentido o significado a este texto, crea, establece o forma esta norma jurídica, esta prescripción. Claro, en esta labor de interpretación es indispensable que distingamos entre interpretaciones, vamos a llamarle así, obligatorias, e interpretaciones no obligatorias. En otras palabras, los ámbitos de validez de las interpretaciones. Esto lo vemos con mayor claridad cuando pensamos en nuestro sistema de jurisprudencia. Dependiendo el órgano que interprete, es decir, que le atribuya sentido o significado a un determinado texto normativo, en razón del sujeto variará los ámbitos de validez de esa interpretación. La interpretación que un tribunal colegiado de circuito le da a una prescripción, por ejemplo, de alguna entidad federativa, pues tiene un ámbito territorial, ¿sí?, de validez distinto, digamos, no vale, ¿sí?, no tiene un ámbito de validez más allá o fuera de el circuito donde ejerce su jurisdicción ese tribunal colegiado de circuito. Pero una interpretación, ¿sí?, sea de la Suprema Corte, sea a través del el procedimiento de precedente o el procedimiento de contradicción de criterios, bueno, si es el Pleno el que fija la interpretación, el ámbito de validez de esa interpretación, el ámbito territorial, pues será abarcará todo el país. Pero el ámbito personal de validez varía también. ¿Por qué?
porque la interpretación de la Suprema Corte fijada sea en resolución de contradicción de criterios o mediante precedentes, si bien es válida en todo el territorio nacional, personalmente solo obliga a los juzgadores de este país. Pero recordemos que en el ámbito electoral encontramos una variante, ¿sí? La interpretación que haga, por ejemplo, la sala superior de un texto normativo, ¿sí? Sea federal, nacional o estatal, ¿sí? Obligará no solamente a todos los juzgadores de este país electorales, a todos quienes ejercen la función jurisdiccional en este país en materia electoral, sino también a las autoridades administrativas electorales. Como ven, podemos identificar, cuando hablamos de interpretación, ya no como procedimiento, como actividad, sino como resultado, es decir, ese cierto sentido o significado que se le está dando a un texto normativo, cuando así utilizamos la expresión interpretación judicial, por ejemplo, ¿sí? Podemos identificar diferentes ámbitos de validez de esa interpretación. Hasta acá, no sé si hubiese algún comentario, alguna duda. Me permitiría entonces compartirles lo siguiente. Ya estamos, ¿verdad? Sí se ve ahí. Bueno. Como ven, mi objetivo es, insisto, partir de la cotidianidad de lo que hacemos. Ahora, vamos a lo que nos prescribe nuestra Constitución. Hasta aquí yo he tratado de hacer ver o de transmitirles o de compartirles mi posición de que esto, al margen de lo que digan las normas constitucionales, esto es cotidiano, esto es así porque así funcionamos, ¿sí? Para que una disputa o un conflicto que tengamos con otra persona, ¿sí? Termine de una u otra manera, siempre exigirá cierto ejercicio de razón, ¿sí? Digo, no estoy pensando en que el conflicto que tengamos o la disputa que presenciemos acabe resuelta a golpes o a balazos, ¿no? Sino precisamente que apelemos a a que somos personas de razón, dirían, ¿verdad? Es decir, somos sujetos que somos capaces de dialogar, hacer esta especie de esgrima argumentativa, ¿sí? Y llegar a algún acuerdo. No digo que el acuerdo puede ser, cada quien lo puede ver, cada una de las partes que intervienen lo puede ver a favor o en contra, ¿verdad? Pero al final se trata de componer el conflicto de intereses. Pero bueno, voy de nuevo, o voy, mejor dicho, a la exposición más tradicional. Cuando hablamos de interpretación y de argumentación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, busquemos primero qué es lo que dice nuestra Constitución. Y nuestra Constitución empieza estableciendo la cláusula básica de nuestro contrato social. ¿Cuál es la cláusula básica de nuestro contrato social? No tenemos permitida la autotutela. Es decir, no se vale hacerse justicia por propia mano, ni ejercer violencia para reclamar nuestro derecho. Claro, podemos encontrar en la propia normatividad de nuestro sistema, ¿sí?, excepciones a esta cláusula básica de nuestro contrato social, la prohibición de autotutela. Pero así como no se nos permite hacernos justicia por propia mano, en contraparte o como contraprestación, ¿sí?, esa organización que hemos creado y con la cual nos hemos comprometido a no hacernos justicia por propia mano, ¿sí?, esa organización llamada Estado se compromete con nosotros a darnos precisamente este servicio. Se compromete a administrarnos justicia, ¿verdad?, por tribunales que estarán libres de toda traba, expeditos,
para impartirla, para componer estos conflictos, ¿sí? En los tiempos y bajo las condiciones que fijen las leyes. A eso se refieren los términos, las condiciones, ¿sí? Que establezcan las leyes. Y para eso, estos tribunales, estos órganos jurisdiccionales, vamos, quienes ejercen la función jurisdiccional, deben emitir resoluciones de manera pronta, o sea, dentro de los plazos legales y lo más pronto posible, completa, es decir, deben atender todo lo que se pidió, ¿sí? E imparcial, es decir, de manera equidistante, guardando una distancia similar entre quien actúa y quien se opone, entre las distintas partes que intervienen en el proceso. Y este servicio, pues, es gratuito. Eso es lo primero que se nos prescribe. De lo anterior se sigue, lo dice nuestra jurisprudencia, este principio, si bien implícitamente consignado o prescrito en el artículo 17 constitucional, expresamente prescrito en el artículo 18 del Código Civil. Es decir, este segundo párrafo de nuestro artículo 17, de este segundo párrafo, nosotros, por la interpretación de nuestros jueces y juezas, extraemos que ni el silencio, ni la oscuridad, ni la insuficiencia de la ley le autorizan a quienes ejercen la función jurisdiccional a dejar de resolver la controversia, de componer el litigio. En otras palabras, cuando hablamos de silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley como no justificaciones, porque realmente aquí lo que se nos está diciendo es quien ejerza la función jurisdiccional y a quien se le plantee un conflicto, un litigio, tiene que emitir una resolución. Y lo tiene que hacer a pesar de que no haya ley, silencio, a pesar de que la ley, pues, no sea clara, obscuridad, o a pesar de que esa ley no sea suficiente. Yo no sé cómo le haces, juez, jueza, pero tienes que emitir una resolución con la pretensión de componer el litigio. Entonces, pues de entrada ya tenemos una situación difícil. Quienes ejercen la función jurisdiccional tienen que, cuando se presentan estas circunstancias, resolver aunque no haya norma. Aquí dice ley, pero todos entendemos, y así se ha interpretado, que ley, el término ley tiene ordinariamente, sobre todo en nuestra Constitución, un sentido o significado amplio. Por ley nos referimos a cualquier norma general, abstracta, impersonal, ¿sí? Entonces, si no hay norma, si el texto de la norma es obscuro, o bien existiendo texto normativo y siendo claro, no es suficiente, no importa, tú tienes que emitir una resolución. Si ese ya es una carga, es una obligación, ya nos está diciendo la Constitución lo que tienen que hacer quienes juzgan. No se vale andar diciendo que no resuelves porque no hay norma, porque no es clara o porque es insuficiente. Tú tienes que resolver, porque por eso o para eso eres juez o jueza. Y obviamente la siguiente pregunta es, ¿y cómo le hacen quienes ejercen la función jurisdiccional? Pues veamos qué nos sigue diciendo la Constitución. De entrada, de entrada les ruego que tengamos muy presente dos textos, ahorita no aparecen en la presentación, aparecerán más tarde, pero en todo esto les ruego que tengan muy presente lo que dice nuestro artículo 133 de la Constitución y lo que dice nuestro artículo primero constitucional. ¿A qué me refiero? Primero, a que tengamos muy presente que la Constitución, los tratados y las leyes generales, ya después vemos a qué se refiere esto de leyes generales, estos tres
estos tres tipos de normas, constitución, tratados y leyes generales, los tres tipos de normas en conjunto forman lo que la Constitución dice que se llama Ley Suprema de la Unión. Esta Ley Suprema de la Unión conforma o integra uno de los diferentes órdenes jurídicos que, según nuestra Suprema Corte, integran nuestro sistema jurídico mexicano. Ojo, los órdenes conforman el sistema. En otras palabras, nuestro sistema jurídico está conformado por distintos órdenes jurídicos. El primer orden jurídico es el que la Corte denomina constitucional o nacional. Ese orden jurídico se integra por la Constitución, los tratados y las leyes generales y reciben el nombre de Ley Suprema de la Unión. Debajo, aquí sí es debajo de ese orden o esa ley suprema, encontramos los restantes o los demás órdenes jurídicos del sistema jurídico mexicano. El orden jurídico federal, el orden jurídico de las entidades federativas, el orden jurídico municipal y el orden jurídico de la Ciudad de México. Entre estos cuatro órdenes jurídicos no hay una jerarquía, sino una relación de competencia, es decir, cada orden tiene su propio ámbito o sus propios ámbitos de validez prescritos por la que sí es superior, la Ley Suprema de la Unión, que va a distribuir o a prescribir, mejor dicho, los ámbitos de validez de esos órdenes jurídicos, el federal, el de las entidades federativas, el municipal y el de la Ciudad de México. Y entre ellos todos son iguales, todos están en el mismo escalón. Lo que existe ahí son distinciones entre ámbitos de validez o competencias, dirían algunas personas. Entonces, primer petición, tengamos muy presente entonces esta primera prescripción del artículo 133, la distinción entre órdenes jurídicos. Y también tengamos presente la segunda prescripción de nuestro artículo 133, que todas conocemos. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. En otras palabras, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a lo que diga la Ley Suprema de la Unión, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Primer punto, nada más tengamos esto muy presente en toda la exposición que voy yo a hacer y también tengamos muy presente nuestros primeros dos párrafos del artículo primero para ver después cómo se arma todo este Lego en nuestra operación cotidiana con las normas. Nuestro artículo primero, párrafo primero de la Constitución prescribe: en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, así como de las garantías para su protección. Ojo, y la parte final es relevante, cuyo ejercicio se refiere a los derechos humanos, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca. Y vamos al segundo párrafo, que es tan relevante como el primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Primera prescripción, a lo que comúnmente denominamos interpretación conforme, donde ya partimos del presupuesto, ya recordamos lo que por interpretación entendemos. Ahorita vamos a lo de conforme. Y la segunda expresión, que es
capital, la segunda prescripción del segundo párrafo de nuestro artículo primero constitucional. Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, las normas relativas a derechos humanos, primero, se han de interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados. Nos están diciendo cómo interpretar, pero lo más relevante es que el segundo párrafo, la parte final del segundo párrafo del artículo primero constitucional, nos está fijando una norma, si lo queremos llamar así, o un principio que nos orienta, es decir, nos debe guiar. No es que tengamos que hacer algo en particular. Lo que nos está diciendo es, favorece en todo tiempo, o sea, hagas lo que hagas, favorece a las personas la protección más amplia. No nos está diciendo cómo hacerlo, sino a qué fin, a qué objetivo, a qué meta, a qué estado de cosas tenemos que dirigirnos, tenemos que conducirnos, hacia allá tenemos que ir. Sí, la interpretación conforme es una técnica, si le queremos llamar así. Lo relevante de la segunda parte del segundo párrafo es que nos está diciendo hacia dónde tenemos que movernos, ir utilizando las técnicas. A mí, en lo particular, me parece esto por demás relevante. Por eso es que les pido que no olvidemos en ningún instante estas dos prescripciones, el 133 y el primero de nuestra Constitución, al momento de estar leyendo, ahora sí que de manera sistemática, nuestra Constitución, tratando de identificar cómo prescribe la Constitución que se ha de interpretar y se ha de argumentar, particularmente en el contexto o en el ámbito judicial. Bueno, digamos con esta pequeña anotación o esta pequeña petición, regreso a la presentación que tenemos enfrente. Bueno, solo para recapitular. Venimos de que quien juzga, las personas que juzgan, no pueden no emitir una resolución, o sea, no pueden excusarse de no dictar una sentencia, una resolución, la que sea, aduciendo o sosteniendo que no hay norma, la norma no es clara o que la norma no es suficiente. Tiene que dictar una resolución. Y ahora veamos cómo dice la Constitución que se han de dictar las resoluciones judiciales. Bueno, aquí un apunte muy breve sobre algo que todas y todos conocemos o recordamos muy bien. Nuestro artículo 16 prescribe, grosso modo, ahorita lo vamos a ver, que cualquier acto de molestia en mis propiedades, en mis derechos, en mi persona, de molestia, de fastidio, de incomodidad, cualquier incomodidad o fastidio que me genere una autoridad con su actuación, debe de materializarse, ¿sí?, la orden por escrito. Quien lo emita debe de ser competente para ordenar y ejecutar esa molestia, ese fastidio que me están provocando. Y tercero, esa orden debe estar fundada y motivada, donde recordemos también la jurisprudencia tradicional clásica de nuestros tribunales, la fundamentación, y recordemos también lo que yo había mencionado, que ordinariamente nuestros tribunales asumen que la decisión judicial o la decisión jurídica, no solo la judicial, en general las decisiones jurídicas, revisten la forma de un silogismo, de tal manera que la fundamentación es la referencia, la cita, la mención o la identificación de el texto normativo que contiene la hipótesis que quien actúa afirma que se está actualizando.
Y por otro lado, la motivación, digamos, ordinariamente se asume como las razones particulares que la autoridad da para justificar su actuación. En otras palabras, por un lado, la referencia a lo que la autoridad puede hacer y por el otro lado, las razones concretas, específicas, que le permiten a la autoridad, en ejercicio de esta atribución, actuar en el caso concreto. Si esto es así, tratándose de actos que me fastidian, que me molestan, con mayor razón tendrá que presentarse lo mismo cuando se me quiere privar de algo. Es decir, si para que me molesten me tienen que dar razones que justifiquen esa molestia, con mayor razón, para privarme de un derecho o de cualquier derecho, me tienen que dar justificaciones. ¿Quién? La autoridad que está actuando. Porque para que me priven de algo, pues el primer derecho que se me tiene que garantizar es ser llamado y la posibilidad de ser vencido en un juicio que tenga ciertas formalidades. Bueno, si esto es así, digamos, ahora veamos, digamos, ya planteado este ámbito o este marco muy general, ahora veamos en concreto, en particular, cómo dice la Constitución que se ha de dictar esa resolución al cabo del juicio seguido, ¿sí? Para componer un determinado litigio, puesto que se puede o no privar a alguien de algún derecho. Bueno, primero, el tercer y cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, ya estamos hablando de el dictado de una resolución. Ok, esa resolución, ¿sí? La Constitución hace una distinción. Si estamos en presencia de un juicio del orden criminal, dice la Constitución, no se le autoriza a quien juzga, vamos, tienen prohibido quienes juzguen imponer por analogía o por mayoría de razón una pena que no esté expresamente decretada para el delito del que se trate. En otras palabras, no se tiene permitido aplicar una pena cuando la falta, el delito, ¿sí? No lo tiene prescrito. No se vale analogía ni mayoría de razón. La prescripción es medianamente clara. Vamos al siguiente párrafo. En los juicios del orden civil, claro, en el texto de nuestra Constitución, ¿sí? Digamos, en el contexto en el que fue redactado este texto constitucional, pues tradicionalmente se distinguían dos grandes ramas, ¿verdad? Del derecho público, del derecho, el penal y el civil. Nuestra Suprema Corte ha interpretado que donde dice juicios del orden civil, debemos leer todos los juicios que no sean del orden penal o del orden criminal, como dice arriba. En otras palabras, los juicios del orden civil son todos los que no sean penales o todos los que no tengan por objeto, mejor dicho, fijar o determinar o imponer una sanción. Luego, aquí abajo, entra no solo lo estrictamente civil, sino también la jurisdicción o el ámbito material relacionado con la materia familiar, la materia de arrendamiento, la materia mercantil, la materia laboral, la materia administrativa, la materia electoral, ¿sí? Bueno, y entonces en todas esas demás materias, ¿cómo ha de dictarse la resolución? Bueno, de entrada, si arriba se nos dice que en los del orden criminal, y ya entendimos que el orden criminal está restringido a la imposición de penas, y ahí está expresamente prohibida la utilización de la analogía y la mayoría de razón, pues en todos los demás juicios, en todas las demás materias que no impliquen la imposición de una sanción, de entrada, la analogía y la mayoría de razón
son herramientas que nos servirán para solucionar aquella, o para enfrentar, mejor dicho, para enfrentar esa circunstancia en la cual haya silencio de la ley. O sea, no hay norma aplicable al caso. Ahora bien, o bien, para colmar la insuficiencia de la norma, de la ley. Pero además, acá el cuarto párrafo del 14 nos dice, la sentencia debe ser, uno, conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y aquí abrimos el abanico para que se discuta incluso si esta prescripción se refiere a una sucesión o a una conjunción. Es decir, la sentencia tiene que ser o conforme a la letra de la ley o conforme a la interpretación, o a ambas. Evidentemente tiene que ser conforme a ambas, porque si no hay letra de la ley, entonces ¿qué interpretamos? Porque la interpretación solo se da, solo recae cuando hay un objeto a interpretar. No podemos interpretarla nada. Luego entonces solo interpretamos algo cuando existe. Cuando hay un documento, cuando hay un objeto, cuando hay una imagen, cuando hay algún gesto. Eso es lo que se interpreta. Bueno, en este caso lo que la Constitución mandata que se interprete es la letra de la ley. Claro, aquí dice interpretación jurídica. Claro, la interpretación jurídica, y pongo jurídica entre comillas, no es la que hacen ni las abogados, ni las abogadas, ni los abogados, ni los jueces, ni los administradores, no. Lo jurídico de la interpretación no depende del sujeto. Lo jurídico de la interpretación depende del objeto que estamos interpretando. Si en la fiesta de fin de año el juez o la jueza se pone a cantar una canción, está interpretando una canción. Y si es juez o jueza, no está interpretando jurídicamente la canción. En cambio, si cualquier sujeto, cualquier administrador interpreta una disposición de una ley o de un código y con base en ella le da un cierto sentido, significado, y con base en esa interpretación toma una decisión, esa es evidentemente una interpretación jurídica, no porque el sujeto sea abogado o no sea jueza, en fin, no, sino porque el objeto de su interpretación es un texto normativo, un texto jurídico. Entonces, lo jurídico de la interpretación no depende del sujeto que lo haga, sino del objeto, o sea, de la ley, como se ve aquí. En otras palabras, de la norma jurídica. Recordemos que la interpretación tampoco es exclusiva de las normas jurídicas. Recordemos que hay diferentes tipos de normas. Las normas religiosas, por ejemplo, una labor fundamental de sacerdotes o rabinos, solo por mencionar dos diferentes tipos de jerarcas religiosos, ¿sí? Una labor fundamental de sacerdotes, rabinos, ¿sí? Estriba precisamente en compartirnos, en comunicarnos el sentido o el significado de ese objeto, materia de su interpretación. El Antiguo o el Nuevo Testamento, solo por mencionar dos libros fundacionales que juntos conforman la Biblia, ¿sí? Interpretan, y de su interpretación muy probablemente pueda derivarse una prescripción, una norma, pero evidentemente no es una norma jurídica, es una norma religiosa, ¿sí? En fin, lo jurídico, para retomar el texto de la Constitución, lo jurídico de la interpretación deviene de el objeto que se está interpretando, y en este caso es
una norma jurídica, sea la Constitución, sea el tratado, sea la ley, sea un contrato o un reglamento o una sentencia inclusive o la propia jurisprudencia. Bueno, y si no hay ni letra ni interpretación, digamos un escenario catastrófico, ¿sí? Pues se ha de fundar en principios generales del derecho, donde ahí, bueno, claro, también nos enfrentamos a otro gran problema. ¿Cuáles son esos principios generales del derecho? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué fuerza vinculante tienen? Inclusive la posibilidad de que se puedan aplicar distintos principios generales con consecuencias contradictorias, como si fueran normas. Pero bueno, esto es lo que nos dice nuestro artículo 14. Y bueno, ya la referencia, el 16, que ya la hice, para llegar a una especie como de resumen, ¿sí? Muy, muy concretito. A ver, de todo lo anterior, llegamos a una situación en la que nos enfrentamos a dos posibles escenarios. ¿Quién juzga? Para quien juzga. La ley existe, sí tenemos norma. Ojo con esto, el hecho de que aquí se afirme que la ley existe, en ocasiones no es evidente. Es decir, podemos tener duda de si existe o no ley aplicable al caso concreto. O si existe solo una ley aplicable al caso concreto. ¿Sí? Para los penalistas esto es comúnmente conocido como, o puede llegar a ser conocido como, conflicto aparente de normas. ¿Existe más o en principio pareciera que hay más de una norma o de una ley exactamente aplicable? Bueno, esta afirmación, la ley existe, insisto, no necesariamente es evidente, pero bueno, ahorita no nos compliquemos la vida, partamos de que la ley existe, pero ¿es insuficiente o es oscura? ¿Cuándo es insuficiente? Cuando se asume que debiendo de contemplar en su hipótesis normativa un elemento fáctico, que es el que se nos está presentando en el caso concreto, la norma no lo contempla, no está en la hipótesis. En otras palabras, la hipótesis es de este tamaño y el hecho es de este tamaño. Es tanto como empezar a trabajar con, ¿recuerdan la analogía de la esferita bicolor, ¿verdad? Pues con hoyitos muy chiquitos, cuando lo que tenemos son juguetes amarillos muy grandes. Es insuficiente. ¿Por qué? Porque no es suficiente para que quepan ahí estos elementos de hecho. O es oscura. O sea, en el primer caso no tenemos, lo oscuro es lo que no es claro. Y cuando estamos hablando de textos, significa que estamos en presencia de dudas. ¿De dudas de quién? Pues de quien está leyendo, del sujeto que está leyendo el texto normativo para aplicarlo a un caso concreto. Mejor dicho, que está leyendo un texto normativo con el objetivo de utilizar ese texto normativo para tomar una cierta decisión en concreto. Bueno, ese texto me genera dudas, no tengo claridad. Y esa claridad no es un defecto per se propio del texto que estamos leyendo. Claro, en ocasiones puede darse el caso que quien lo redactó, pues de veras lo redactó de tal manera que ni la persona que lo leyó lo va a entender 24 horas después. Puede ser un defecto de la redacción, sin duda. Puede ser un defecto de la colocación de los signos de puntuación. Puede ser que las palabras que se utilizaron, los términos que se emplearon, fueron utilizados por quien los redactó en su cabecita, le atribuyó un sentido, pero quien lo lee posteriormente le da el sentido que la mayoría de las personas, no quien lo redactó, sino la mayoría de las personas posteriormente le darían a ese término. Hay confusión en el sentido o significado de las palabras
que utilizó para comunicar lo que quiso comunicar quien redactó el texto. Puede ser ese el caso, pero también puede darse el caso de que ese texto nos parezca oscuro, es decir, no claro, en razón del contexto particular en el cual lo estamos leyendo. Es decir, la circunstancia específica que reclama o que nos lleva a tratar de utilizar ese texto para tomar una decisión en concreto. ¿A qué voy con todo esto? Que el contexto mismo de aplicación puede generarnos dudas. Si el contexto de aplicación fuese otro, es probable que ese mismo texto no nos generara la duda que nos está generando en este contexto en particular. Luego, entonces, lo oscuro del texto no es una característica propia innata del texto. Puede obedecer, insisto, a una defectuosa redacción, a una mala utilización de los signos de puntuación, a la utilización de palabras con un sentido diferente al que le da la mayoría de las personas, o puede referir, bueno, y aquí cuando hablo de la utilización de palabras en la redacción de textos normativos, tenemos que tener muy presente lo que en muchas ocasiones ocurría anteriormente. La utilización de palabras que conllevan juicios, valores, calificaciones o palabras que apelan o que, digamos, incitan a la emoción, a cualquier emoción. Cuando utilizamos ese tipo de palabras que apelan a la emoción o que implican una valoración, nos enfrentamos precisamente a textos que le exigen a quien lo está leyendo darle un sentido, significado a palabras tales como buena, correcta, ¿sí? A ver, una de las tesis que por mucho tiempo yo utilicé en mis ejemplos de interpretación y de argumentación, esos famosos textos normativos que sancionaban, ¿sí?, la comisión de actos libidinosos, donde lo libidinoso de un acto pues también tendría que ser materia de interpretación o de fijación de un sentido o significado claro, ¿sí? Por ahí todavía podemos encontrar en el jus algunas tesis relacionadas con estas prescripciones de algunos códigos penales, y si uno le jala el hilito y llega hasta inclusive la sentencia, se puede dar uno cuenta que lo que pretendió resolver la tesis, es decir, definir de cierta manera, darle un sentido específico a la expresión libidinoso, pues atendió a la situación, al caso concreto que tuvo que juzgar quien creó el criterio. En fin, a todo esto voy con el objetivo de identificar, ¿sí?, que aún es posible encontrar palabras en nuestros textos normativos, ¿sí?, palabras que apelan, generan o provocan emociones o que reclaman una valoración del sujeto. No necesariamente es la mejor manera de redactar textos normativos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo la valoración tendrá que corresponder a cada sujeto que debe decidir el caso concreto, quizá muchos años después de que se haya redactado el texto normativo. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la dificultad que se nos puede presentar cuando estamos leyendo el texto normativo que existe y que consideramos que existe y es aplicable y que consideramos que es útil para resolver o tomar la decisión en general, tomar la decisión que debemos tomar. Primer escenario. Segundo escenario, no hay norma, la ley no existe, ¿sí? Pero en ambos escenarios, con una norma insuficiente o una norma oscura o con una ausencia de norma, ¿sí? Quien juzga debe de
tomar una decisión. Esto de la silencio o no de la ley o insuficiencia de la ley está directamente vinculado con la doctrina judicial de las omisiones normativas. Recordemos que nuestra propia Suprema Corte ha establecido criterios para identificar diferentes tipos de omisiones y diferentes efectos de esas omisiones normativas para, llegado el punto, que el juzgador pueda o no colmar esa omisión o bien ordenarle a quien debe crear la norma o debe de crearla completamente, pues que cree esa norma. A eso se refiere o con eso se vincula este tema del silencio o insuficiencia de la ley cuando estamos hablando de las bases de nuestra interpretación y nuestra argumentación jurídicas. Y del lado derecho ustedes pueden ver, insisto, una especie de resumen a partir de lo que nos prescribe, digamos, traducido nuestro texto constitucional. Así entonces, en otra forma de resumen, bueno, la Constitución nos dice que quien juzga debe emplear la ley para construir o elaborar su resolución, para tomar la decisión que corresponde. En este caso, para dirimir el conflicto del que conoce. Es decir, la ley, las normas, es una herramienta fundamental. Ojo, pero no necesariamente son las únicas herramientas de las que tendrá que echar mano quien juzgue. Después lo vemos con calma. Luego, el propio texto constitucional identifica dos escenarios posibles a los que se puede enfrentar quien juzga, quien toma la decisión, quien debe tomar la decisión. La ley existe, pero es insuficiente o oscura. O bien, no existe la ley. Pero en ambos casos tiene ese deber, esa obligación de dictar una resolución. Ahora bien, para resolver el conflicto del que conoce, ¿quién juzga? Bueno, pues debe emitir una resolución. Si la ley existe y es suficiente y clara, pues de acuerdo con la letra de la ley, ¿verdad? ¡Ojo! Aquí es donde aparece nuestro primero constitucional y nuestro 133, donde aparece con mayor claridad la necesidad de utilizar estos artículos constitucionales. ¿Por qué? Dice, la ley existe, es suficiente y es clara. Todas estas expresiones implican una decisión de quien ha de tomar la decisión final. ¿A qué voy con todo esto? Así como en nuestra vida cotidiana nos la pasamos tomando un montón de pequeñas decisiones, ¿sí? Del tipo de, a ver, hace rato, ¿echo a lavar la ropa blanca con la ropa de color o no? Otro día lo discutimos, ahí la razonabilidad de esa prescripción. ¿Caldo de pollo o sopa de fideo para la comida? ¿Suéter verde o un saco? En fin, nos la pasamos tomando un montón de decisiones. Claro, cuando quien toma la decisión es una autoridad a quien se le está solicitando que me expida mi credencial para votar, que me registre como candidato, que anule una elección, por mencionar algunos ejemplos, ¿sí? Para llegar a una decisión final, sí te doy la credencial, no ordeno tu registro como candidato, sí procede la nulidad, declaramos la nulidad de la elección, ¿sí? Para llegar a esas tres grandes decisiones, ¿sí? Previamente, quien juzga, quien tiene que decidir en términos generales, va tomando pequeñas, grandes decisiones de manera previa, ¿sí? Durante, digamos, la gestación de la decisión o para gestar la decisión, se tienen que ir tomando
esas, insistiría yo, pequeñas, grandes decisiones. Conforme a la experiencia, la pericia de quienes juzgan y de sus equipos de trabajo, estas decisiones se van tomando, así como en la vida cotidiana, de manera cada vez más rápida. No significa que no se tomen las decisiones o que no se resuelvan esos pequeños, grandes problemas, sino que por la pericia, la experiencia, pues sí, el componente personal se van tomando de manera tan rápida que pareciera que no pasó nada. No, sí pasa. Lo que pasa es que, o lo que sucede es que se hace de manera tan rápida, estamos ya tan entrenados que no reparamos en esas pequeñas, grandes decisiones. Cuando aquí se afirma que la ley existe, está detrás una decisión. Alguien ya decidió que en efecto hay una norma vigente aplicable y que ese texto normativo es claro y es suficiente para componer o para tomar la decisión que se deba de tomar. En este caso, para componer el conflicto o el litigio. Pero precisamente a partir de esta pequeña, gran decisión, les invitaría a que, si hay algún comentario, alguna duda, pues de nuevo les invitaría a abrir sus micrófonos, a plantear lo que gusten, lo que quieran. Creo que por acá hay una... no, nada más era el agradecimiento a doña Elizabeth. ¿Alguna duda, algún comentario sobre todo lo que de manera muy apresurada he expuesto hasta ahorita? Si no fuera así, me abocaría en la sesión de mañana ya a ver las técnicas con las que justificamos nuestras decisiones. Y en materia electoral, esas técnicas se agrupan, al margen de lo que diga la teoría de la interpretación, pues se agrupan, según dice nuestra norma procesal, en tres grandes contextos: el contexto gramatical, el sistemático y el funcional. Y cada uno de esos contextos, ¿sí?, tiene detrás de sí una particular visión de lo que es el conjunto de normas jurídicas y el papel que desempeña quien está tomando la decisión en la aplicación de esas normas. Hay un porqué detrás del contexto gramatical, el sistemático y el funcional. Y también mi objetivo sería mostrar con casos concretos, digamos, sacados de las propias de las propias sentencias, en un texto que está a su disposición. Mañana les doy la referencia, un texto en el cual ustedes pueden ahondar en estos temas. Si no hubiese algún comentario, alguna duda, pues dejaría hoy la exposición hasta aquí. Y bueno, pues si no fuese de otra manera, pues simplemente les agradecería mucho su atención, su asistencia y sobre todo su paciencia. Y pues quedaríamos emplazados, dirían los que saben, a vernos mañana y a seguirnos por este canal, ¿verdad? Les agradezco muchísimo. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Doctor, igualmente muchas gracias, que tenga buena tarde.